¿Sabías que tus riñones también duermen? Sí, aunque nadie lo menciona, tienen un reloj interno tan preciso como el tuyo. Un reloj que decide cuándo filtrar, cuándo limpiar y cuándo repararse. Pero hay un detalle que muy pocos conocen. Si cenas tarde, los obligas a seguir trabajando toda la noche, y con el tiempo, ese esfuerzo silencioso se paga con cansancio, presión alta y envejecimiento renal prematuro. Por eso, hoy quiero revelarte algo que casi nadie explica. Existe un horario en el que tus riñones entran en modo reparación, un momento del día en que las células renales activan mecanismos antioxidantes, reducen el flujo sanguíneo y comienzan a regenerarse. Y cuando cenas tarde o tomas líquidos justo antes de acostarte, interrumpes ese proceso natural de restauración. Imagina por un momento que tus riñones fueran dos obreros que trabajan sin descanso. Durante el día filtran, regulan, equilibran. Pero llega la noche y, en lugar de permitirles reparar sus filtros, les das más trabajo. Una cena pesada, un café, un vaso de agua antes de dormir. Entonces no descansan, solo sobreviven. Lo que debería ser un turno de reparación se convierte en otro turno de sobrecarga. Recuerdo a una paciente, Carmen, de 63 años. Llegó con la creatinina ligeramente elevada. Nada alarmante, pero sí una señal de advertencia. Había probado de todo. Menos sal, más agua, infusiones renales, y aún así sus valores no mejoraban. Un día, revisando sus hábitos, le pregunté a qué hora cenaba. Me respondió: «Doctor, casi siempre a las 10, porque espero a que mi esposo llegue». Propuse algo simple: no cambiar qué comía, sino cuándo lo hacía. Adelantar la cena a las 7 y no beber más de medio vaso de agua una hora antes de dormir. 3 meses después, su creatinina bajó y sus amaneceres cambiaron. Me dijo: «Duermo más tranquila. Ya no me levanto con la boca seca ni con los tobillos hinchados». Carmen no había encontrado un remedio milagroso. Había redescubierto el poder del ritmo natural de su cuerpo. El cuerpo no solo necesita nutrientes, también necesita tiempo. Tiempo para procesar, eliminar, reparar. Cuando alteras ese ritmo, todo el sistema se descoordina. Los riñones no logran regenerar sus tejidos, la presión arterial se vuelve irregular y la orina nocturna aumenta porque el cuerpo no distingue entre día y noche. Esa es la raíz silenciosa de muchos problemas renales. No solo lo que comemos o bebemos, sino a qué hora lo hacemos. Nuestros riñones están diseñados para trabajar con la luz del día y descansar con la oscuridad. Pero la vida moderna, las cenas tardías, el estrés, las pantallas, los mantienen en alerta constante. Hoy quiero que entiendas cómo recuperar ese equilibrio perdido. En los próximos minutos descubrirás qué sucede dentro de tu cuerpo entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. ¿Cuál es el horario biológico que activa la regeneración renal nocturna? Y cómo pequeños ajustes en tus hábitos pueden transformar tu descanso, tu energía y tus análisis de laboratorio. No es magia, es biología del tiempo. Y si te quedas hasta el final, conocerás una rutina nocturna sencilla que puedes aplicar desde esta misma noche para ayudar a que tus riñones descansen contigo. Porque a veces, la verdadera medicina no está en lo que tomas, sino en cuándo permites que tu cuerpo se repare. ¿Cómo funciona el reloj renal? Cuando hablamos del reloj biológico, muchos piensan solo en el sueño o en el hambre. Pero lo cierto es que cada órgano tiene su propio reloj interno, incluido el riñón. Este reloj no da la hora, sino que marca los ritmos de trabajo y descanso celular. Y es tan exacto que incluso si vivieras en completa oscuridad durante días, tus riñones seguirían funcionando en ciclos de unas 24 horas. Filtrar, equilibrar, reparar, una y otra vez. A esto se le llama ritmo circadiano renal. Durante el día, tus riñones se comportan como filtros activos. Reciben un mayor flujo de sangre, eliminan desechos, regulan sodio, potasio y agua. Es la fase diurna de rendimiento. En cambio, por la noche, ese flujo disminuye de forma natural. Las células renales aprovechan la calma para reparar proteínas, limpiar radicales libres y restaurar sus membranas.
Día igual filtro, noche igual reparación. Esta diferencia no es pequeña. Diversos estudios han demostrado que el flujo sanguíneo renal puede disminuir hasta un 20% durante el sueño profundo, permitiendo que el tejido se oxigene y repare sin exceso de presión. Pero cuando cenas tarde o tomas líquidos justo antes de dormir, obligas al riñón a mantenerse en modo filtro cuando debería estar en modo reparación. Y ese cambio forzado tiene consecuencias. Cuando ingieres alimentos o bebidas de noche, aumenta la presión intraglomerular, es decir, la presión dentro de los capilares del glomérulo, la unidad microscópica de filtración del riñón. Piensa en ello como una esponja que debe exprimir agua todo el día. Si no le das descanso, sus fibras se rompen. De forma similar, los glomérulos que trabajan fuera de horario tienden a endurecerse con el tiempo, fenómeno conocido como esclerosis glomerular. No ocurre de un día para otro, pero con los años se traduce en una menor capacidad para eliminar toxinas y controlar la presión arterial. Aquí entra en juego un protagonista poco mencionado, la melatonina. Todos la relacionan con el sueño, pero pocos saben que los riñones tienen receptores específicos para esta hormona. La melatonina no solo te ayuda a dormir, también actúa como antioxidante renal. Disminuye la inflamación, mejora el flujo microvascular y modula los ritmos de filtración. Cuando te expones a la luz artificial de noche o cenas muy tarde, retrasa su liberación natural, y con ello los riñones pierden parte de su capacidad de recuperación. Por eso, dormir en oscuridad total y cenar temprano no es solo un consejo de estilo de vida, es una estrategia biológica de reparación renal. El doctor Josephine Arendt, una de las investigadoras más citadas en cronobiología, demostró que los niveles de excreción de sodio y potasio varían según la hora del día, incluso si se consume la misma cantidad de sal. De día, los riñones eliminan más sodio. De noche, lo retienen para mantener la presión estable mientras dormimos. Si cenas salado o tomas agua muy tarde, obligas a los riñones a alterar ese equilibrio, lo que se traduce en hinchazón matutina, aumento de la presión o incluso dificultad para conciliar el sueño por la micción nocturna. La ciencia moderna ya habla de la crononutrición, el arte de comer en sincronía con los relojes biológicos. Y en el caso del sistema renal, el horario es tanto o más importante que el tipo de alimento. Comer o beber fuera del ritmo circadiano rompe la coreografía interna del cuerpo. El hígado sigue procesando glucosa cuando ya debería estar en reposo. El intestino ralentiza la digestión y el riñón recibe más sodio y urea justo cuando sus filtros querían descansar. Piensa en esta imagen. Durante el día, tu riñón es como una planta de tratamiento que trabaja con las luces encendidas, maquinaria activa y flujo constante de agua. Durante la noche, las luces se apagan, las bombas bajan su ritmo y los ingenieros, las células renales, entran a limpiar y reparar las tuberías internas. Si le das más trabajo en ese momento, no hay tiempo para mantenimiento. Esa es la diferencia entre un riñón joven que se regenera cada noche y uno que envejece sin pausa. Y no se trata solo de dormir más horas, sino de alinear tus horarios con el reloj de tu cuerpo. Cuando cenas antes de las 7:30 p.m., permites que la digestión se complete antes del sueño y que la melatonina cumpla su función antioxidante sin interrupciones. Cuando evitas líquidos grandes después de las 9 p.m., dejas que los riñones entren en su fase de reposo. Cuando apagas las pantallas y duermes en oscuridad, refuerzas el ciclo de reparación celular. 3 simples decisiones que, repetidas cada noche, marcan una diferencia que los análisis sí pueden medir. El cuerpo humano tiene más de 30 relojes biológicos sincronizados, pero el renal es uno de los más sensibles al desorden. Por eso, incluso las variaciones leves en tus horarios pueden impactar la presión, el equilibrio de líquidos y la función glomerular. Respetar ese ritmo no cuesta dinero ni requiere medicamentos, solo atención y constancia. Mientras tú duermes, ellos reciclan tu vida, y cuando los ayudas a hacerlo en el momento adecuado, la regeneración ocurre de manera natural, así de silencioso, así de poderoso. El error nocturno. Muchos creen que una cena ligera es suficiente para cuidar los riñones. Pero lo que se repite cada noche en millones de hogares es en realidad una trampa invisible para el cuerpo. Huevo con jamón,
una rebanada de pan blanco y una taza de café o té negro. Parece inofensivo, incluso saludable. Sin embargo, para tus riñones, ese menú a las 9 o 10 de la noche representa un triple golpe nocturno. El primer golpe viene del exceso de proteínas animales. Durante el día, los riñones pueden manejar sin problema la carga de nitrógeno y urea que resulta del metabolismo proteico. Pero cuando esa digestión ocurre mientras el cuerpo intenta entrar en modo reparación, el flujo sanguíneo renal aumenta de forma forzada y el riñón se ve obligado a seguir filtrando en plena fase nocturna. Cada molécula de proteína requiere agua para eliminar sus desechos, y esa demanda interrumpe la deshidratación natural que ocurre mientras dormimos. En otras palabras, mientras tú descansas, los riñones trabajan a contrarreloj. El segundo golpe es el sodio oculto. El jamón procesado, el pan y el café contienen sodio o compuestos que estimulan su retención. Por la noche, cuando el organismo intenta reducir la presión arterial y concentrar la orina, ese sodio extra cambia el equilibrio osmótico. El resultado es una retención de líquidos silenciosa. Al despertar, hay hinchazón en tobillos, párpados o dedos, pero la mayoría no la asocia con la cena de la noche anterior. A largo plazo, ese exceso de sodio nocturno obliga al cuerpo a liberar hormonas como la vasopresina y la aldosterona, que retienen aún más agua. Por eso muchas personas mayores de 60 años se despiertan varias veces a orinar o amanecen con la presión más alta de lo normal. El tercer golpe es el estímulo diurético tardío. La cafeína del café o del té negro actúa sobre los túbulos renales, aumentando la filtración y la excreción de agua justo cuando el cuerpo intenta conservarla. Además, la cafeína retrasa la liberación de melatonina, la hormona del sueño y de la reparación renal. En otras palabras, mientras crees que el café no te afecta, está retrasando el inicio de la fase de descanso de tus riñones. El resultado de esta combinación es lo que llamamos deshidratación relativa nocturna. No falta agua en el cuerpo, pero la distribución interna se altera. El líquido se acumula en los tejidos, no llega adecuadamente a las células renales y al día siguiente aparece una sensación de fatiga sin explicación. Esa es la razón por la que muchas personas despiertan con la boca seca, ojos irritados y orina muy concentrada, creyendo que les faltó agua, cuando en realidad faltó equilibrio. Hay otro error aún más común: beber grandes cantidades de agua justo antes de dormir para limpiar los riñones. El cuerpo no funciona así. La mayor parte de la reparación celular sucede en la fase profunda del sueño, y si interrumpes ese descanso con micciones nocturnas, los mecanismos antioxidantes se cortan antes de completarse. La frase médica es simple: el agua no sana por litros, sana por equilibrio. Tomar 1 litro de agua antes de dormir no purifica, solo fuerza a los riñones a seguir filtrando cuando deberían regenerarse. Este fenómeno se agrava con la edad. A partir de los 50 años, la producción de la hormona antidiurética ADH disminuye, por lo que la capacidad de concentrar la orina se reduce. Si a eso se suma una cena salada o tardía, el cuerpo reacciona reteniendo más líquido durante la noche, elevando la presión y sobrecargando el corazón. Por eso muchas personas mayores notan que sus tobillos se deshinchan hasta el mediodía o que necesitan dormir con las piernas ligeramente elevadas. No es solo un problema circulatorio, es una consecuencia directa del horario y composición de la cena. Ahora, no se trata de vivir con miedo a la comida. El verdadero secreto está en respetar el reloj biológico del riñón. Si adelantas tu última comida a las 6:30 o 7 p.m., el cuerpo tiene tiempo para digerir, procesar y equilibrar los líquidos antes de iniciar el descanso profundo. Si evitas los embutidos, sopas instantáneas, pan salado y bebidas con cafeína, el sistema renal puede reducir su flujo de filtración y entrar finalmente en la fase de recuperación. Los estudios en cronofisiología han comprobado que la presión intraglomerular aumenta significativamente cuando se ingieren comidas abundantes después de las 21 horas, especialmente en personas con hipertensión o diabetes. Esa presión mantenida durante la noche impide que los glomérulos, los filtros microscópicos, eliminen adecuadamente los productos de desecho, favoreciendo la inflamación y la fibrosis a largo plazo. Por eso, algo tan simple como mover la cena 2 horas antes tiene efectos medibles en la creatinina y en la sensación de descanso matutino.
El cuerpo no se queja de inmediato, pero con los años los pequeños errores nocturnos se acumulan. No es una enfermedad repentina, sino un desgaste lento provocado por hábitos mal sincronizados. Y aquí aparece una verdad que pocos dicen. No hay medicina que repare lo que el cuerpo nunca tuvo oportunidad de regenerar. Por eso, más que una lista de prohibiciones, este canal quiere enseñarte a entender tu propio ritmo, a escuchar a tus riñones y a darles la pausa que necesitan. Porque cuando cenas tarde, filtras dormido y envejeces despierto. Pero cuando respetas su descanso, los riñones hacen algo que ningún fármaco puede lograr. Se reparan a sí mismos. Solo necesitan tiempo, silencio y oscuridad. El horario ideal y su ciencia. Después de entender cómo funcionan los relojes de tus riñones y el daño que provocan los horarios tardíos, llega la parte más práctica: descubrir el momento exacto en que tu cuerpo se prepara para repararse. No se trata de moda ni de rituales, sino de ciencia. Durante la tarde, entre las 6:30 y las 7:30 p.m., ocurre algo que pocas personas saben. Tu metabolismo comienza a desacelerarse de forma natural. Las enzimas digestivas bajan su actividad, la temperatura corporal inicia un ligero descenso, de unos 0.5 grados, y el sistema nervioso pasa del modo alerta al modo descanso. Ese descenso térmico es la señal biológica que indica que el cuerpo quiere cerrar el día. Por eso, cenar 3 horas antes de dormir no es una recomendación al azar. Es el intervalo que permite completar la digestión, estabilizar la glucosa y liberar melatonina a tiempo para que el riñón entre en modo reparación. Cuando cenas dentro de ese margen, el estómago tiene tiempo suficiente para vaciarse antes del sueño. La sangre deja de concentrarse en el sistema digestivo y se redistribuye hacia el cerebro y los órganos de limpieza, incluidos los riñones. El resultado: mejor oxigenación celular, menor presión intraglomerular y una excreción más equilibrada de sodio y potasio durante la noche. Por eso, muchas personas que adelantan su cena notan algo curioso: amanecen con menos hinchazón y más energía, aunque coman exactamente lo mismo. Esa diferencia no es psicológica, es fisiológica. El cuerpo humano está diseñado para trabajar en sincronía con la luz solar. En cuanto oscurece, el cerebro libera melatonina, y esta hormona no solo induce sueño, también regula el flujo renal y la presión arterial. Si la digestión aún está activa o el estómago está lleno, el cuerpo interpreta que el día no ha terminado, retrasa la liberación de melatonina y los riñones siguen trabajando en modo diurno. Por eso, una cena tardía equivale a decirle al cuerpo: sigue trabajando, todavía no puedes repararte. El segundo pilar del horario ideal es el último vaso de agua. Beber líquidos es vital, pero hacerlo en el momento adecuado es igual de importante. El límite ideal es 1 hora antes de acostarte. Esa cantidad, 150 a 200 mililitros de agua natural o tibia, ayuda a mantener la hidratación nocturna sin sobrecargar la vejiga ni alterar el sueño. Si bebes justo antes de dormir, obligas a los riñones a seguir filtrando y a la vejiga a activarse durante la madrugada. En cambio, si tomas el último sorbo 1 hora antes, das tiempo al cuerpo de equilibrar los fluidos y concentrar la orina correctamente. Piénsalo así: el riñón necesita una fase de reposo hidráulico. Demasiado líquido a última hora actúa como una tormenta dentro del sistema filtrante. Poco líquido genera deshidratación. El equilibrio está en la cantidad moderada y el horario preciso. Ahora, hablemos de la temperatura corporal y su vínculo con el descanso renal. Cuando el cuerpo se enfría ligeramente antes de dormir, la presión sanguínea tiende a bajar de forma natural, lo que reduce el esfuerzo de filtración renal. Si cenas tarde, la digestión mantiene elevada la temperatura interna y retrasa ese descenso térmico. Es decir, mientras tú intentas dormir, tu metabolismo sigue activo y los riñones no logran entrar en su fase de reparación antioxidante. Por eso, es recomendable evitar cenas copiosas, grasas saturadas o frituras después de las 8 p.m. Generan calor metabólico, aumentan la frecuencia cardíaca y bloquean la liberación de melatonina. Hay una rutina sencilla que resume todo este equilibrio. La rutina C: cena, calma y cama. 1. Cena. Realiza tu última comida entre 6:30 y 7:30 p.m.
Opta por preparaciones suaves, sopas vegetales, puré de calabaza, pescado blanco o una porción de avena ligera con fruta cocida. Evita las proteínas pesadas, los embutidos y la sal añadida. 2. Calma. Dedica los 60 minutos posteriores a bajar el ritmo. No pantallas, no discusiones, no tareas intensas. La mente y el cuerpo deben sincronizarse. Puedes usar ese momento para lectura ligera, respiración profunda o una caminata corta. El objetivo es enviar al cerebro el mensaje de que el día terminó. 3. Cama. Entra al dormitorio en penumbra, sin luces intensas ni aparatos electrónicos. La oscuridad total potencia la producción de melatonina y permite que los riñones reduzcan su actividad sin interrupciones. Dormir en un ambiente fresco, entre 18 y 20 grados centígrados, favorece la vasodilatación y mejora la oxigenación tisular. La rutina C puede parecer simple, pero es una estrategia fisiológica. Ayuda a que los tres sistemas clave, digestivo, circulatorio y renal, entren en fase de reposo coordinada. Cuando eso sucede, la reparación nocturna se activa de manera automática. La evidencia lo confirma. Estudios de crononutrición del Instituto Karolinska mostraron que adelantar la cena 3 horas mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la presión arterial nocturna y optimiza el equilibrio de sodio sin necesidad de cambiar la dieta. Otro trabajo publicado en Nature Reviews Nephrology señaló que los pacientes con enfermedad renal crónica que respetaban horarios de sueño y comida regulares mostraban menor progresión del daño renal y mejores niveles de creatinina. La explicación es sencilla pero poderosa. El tiempo también es un nutriente. Así como el cuerpo necesita vitaminas o proteínas, necesita horas ordenadas para funcionar. Y los riñones, más que ningún otro órgano, dependen de ese orden para mantenerse jóvenes. Por eso, si tu día termina tarde, no busques compensar con dietas milagrosas o suplementos. Empieza por alinear tu reloj con el suyo. Cena temprano, apaga las luces a tiempo y deja que la naturaleza haga el resto. Recuerda esta frase: el descanso también es medicina. Y cuando se toma a la hora correcta, puede ser el tratamiento más poderoso y gratuito que existe. Plan renal nocturno. Saber a qué hora cenar y qué evitar por la noche es solo el primer paso. Ahora llega lo más importante: aprender a transformar esa teoría en una rutina práctica y sostenible. Una rutina que le devuelva a tus riñones el descanso que necesitan para regenerarse. No se trata de disciplina rígida ni de dietas imposibles, sino de sincronizar tus acciones con los ritmos naturales del cuerpo. Piénsalo como un entrenamiento nocturno de salud. Cada hábito que haces después de las 6 de la tarde determina cómo filtrarán tus riñones al día siguiente. 6:30 p.m., la hora de la cena ligera. Este es el punto de partida del plan renal nocturno. El cuerpo necesita energía suficiente para cerrar el día, pero no un banquete que prolongue la digestión hasta la medianoche. Elige una cena tibia, ligera y baja en sodio. Ejemplos ideales: sopa de calabaza, chayote o zanahoria, sin cubos sazonadores ni sal añadida. Puré vegetal con un toque de aceite de oliva y hierbas frescas. Pescado blanco al vapor con verduras cocidas. Si eres vegetariano, lentejas o quinoa en pequeña porción, bien cocidas y sin exceso de condimentos. Evita carnes procesadas, embutidos, quesos curados y sopas instantáneas, altísimas en fósforo y sodio. Frituras o guisos grasosos generan calor metabólico y retrasan el descanso. Jugos industriales, refrescos light o postres dulces. La clave está en la textura y temperatura. Las comidas calientes, suaves y con poco sodio relajan el sistema digestivo, bajan la presión arterial y facilitan la liberación de melatonina. Cuando terminas de cenar antes de las 7, tu estómago habrá hecho la mayor parte de la digestión antes de las 9, y tus riñones podrán reducir el flujo de trabajo sin sobrecarga. Haz de la cena un momento tranquilo. Come despacio, mastica bien y apaga el televisor o el celular. Comer en calma estimula el nervio vago, lo que mejora la digestión y reduce la secreción de adrenalina, la hormona que mantiene al cuerpo en alerta. Recuerda, la forma en que comes influye tanto como lo que comes. 8 p.m. El cierre líquido inteligente.
1 hora y media después de cenar, llega el momento del último líquido del día. Aquí no buscamos hidratar en exceso, sino mantener la circulación y la temperatura equilibradas. La dosis perfecta, 150 mililitros, equivalente a un vaso pequeño o taza mediana. Opciones recomendadas. Agua tibia simple, ideal para climas cálidos. Té de manzanilla, tila o toronjil que favorecen la relajación del sistema nervioso y reducen la tensión vascular. En personas con digestión lenta, una infusión de jengibre suave o menta, siempre sin endulzantes artificiales. Evita bebidas con cafeína, cacao o hierbas diuréticas intensas, como cola de caballo o té verde, porque estimulan la micción nocturna. Leche o bebidas proteicas antes de dormir aumentan la filtración renal. Esta ingesta moderada hidrata los tejidos sin saturar la vejiga. El cuerpo podrá distribuir el líquido antes de iniciar el sueño profundo, evitando despertares nocturnos. Además, el calor del agua o del té envía una señal térmica de descanso, reduciendo la actividad del sistema simpático. Un pequeño gesto, como sujetar la taza tibia con ambas manos y respirar profundamente, activa el reflejo de calma. Así, ayudas a tus riñones a recibir la noche sin estrés químico ni emocional. 9 p.m. Transición al descanso. Entre las 9 y las 10 de la noche se produce el descenso natural de la temperatura corporal. Es el momento perfecto para preparar el entorno. Baja la intensidad de las luces. Evita pantallas, conversaciones tensas o noticias. Si puedes, escucha música relajante o sonidos de naturaleza. Esta hora es crítica porque marca el cambio de modo productivo a modo reparador. Si mantienes las luces encendidas o sigues trabajando, el cerebro interpreta que aún es de día y retrasa la liberación de melatonina, impidiendo que los riñones inicien su fase de regeneración. Un hábito útil es el baño tibio o ducha corta antes de dormir. El agua a 37 grados relaja los músculos, mejora la circulación y potencia el descenso térmico necesario para un sueño profundo. Al salir, el cuerpo experimenta una caída de temperatura que facilita el inicio del descanso y reduce la presión arterial nocturna. 10 p.m. Sueño sin pantallas, habitación fresca. A esta hora debe comenzar el sueño principal. La temperatura ambiental ideal es de 18 a 20 grados. Y la habitación debe estar oscura y silenciosa. Esa combinación potencia el pico de melatonina entre las 11 p.m. y las 2 a.m., el momento de mayor reparación renal. Durante ese periodo, los riñones reducen su flujo sanguíneo hasta en un 20%, lo que permite a las células renales limpiar radicales libres y reparar proteínas dañadas. Si interrumpes ese proceso con luces, ruidos o despertares frecuentes, el ciclo de recuperación se corta. Por eso, el entorno importa tanto como la alimentación. Un consejo práctico es mantener el celular fuera del dormitorio. La luz azul de la pantalla suprime la melatonina y altera los pulsos eléctricos del cerebro, engañándolo para que crea que aún es de día. Dormir con el teléfono cerca también mantiene microdespertares inconscientes por las notificaciones o vibraciones, aunque no las percibas. La oscuridad total, en cambio, envía una señal clara. Es hora de reparar. Y cuando los riñones reciben esa señal, el sistema entero coopera. El corazón baja su ritmo, la presión desciende y la sangre se oxigena mejor. Al despertar, la revisión silenciosa. El plan no termina al amanecer. La primera hora de la mañana ofrece información valiosa sobre cómo trabajaron tus riñones durante la noche. Al despertar, tómate la presión arterial antes de levantarte. Si está más baja que la noche anterior, significa que el cuerpo descansó correctamente. Revisa tu peso corporal. Un aumento repentino de más de 500 gramos de un día a otro puede indicar retención de líquidos. Observa tu orina. Si es muy concentrada o de olor fuerte, faltó hidratación diurna. Si es muy clara y abundante, quizás hubo exceso de líquidos antes de dormir. Registrar estos pequeños datos durante una semana te permite entender el lenguaje de tus riñones. Ellos no hablan, pero se expresan en números, en sensaciones y en la forma en que despiertas. En adultos mayores, la capacidad de concentración renal disminuye, por lo que conviene mantener una ingesta de agua distribuida durante el día, 200 mililitros cada 2 horas, y no dejar toda la hidratación para la tarde.
En climas cálidos, adelanta la cena 30 minutos y añade una pizca de limón o menta al agua tibia para mejorar la sensación de frescor. En climas fríos, prioriza sopas tibias y evita bebidas frías que contraen los vasos renales. Si tomas diuréticos o antihipertensivos, consulta al médico para ajustar la hora de la dosis. Algunos medicamentos aumentan la micción nocturna y pueden interferir con el descanso. Recuerda, el objetivo no es eliminar líquidos, sino distribuirlos en armonía con tu reloj biológico. Este esquema nocturno está respaldado por la fisiología circadiana. Entre las 22 y las 2 a.m., el cuerpo alcanza su pico de producción de hormona de crecimiento y melatonina, ambas esenciales para la reparación tisular. Durante esas horas, el riñón regula la excreción de sodio, ajusta el pH sanguíneo y repara las mitocondrias de sus células. Si el sueño se fragmenta o la digestión sigue activa, esos procesos se reducen drásticamente. Los estudios del National Kidney Institute han demostrado que las personas que duermen menos de 6 horas continuas presentan niveles más altos de creatinina y microalbuminuria, marcadores de daño renal temprano. Dormir bien no solo descansa la mente, repara la maquinaria de filtración que mantiene a tu vida. Llegamos al final de este recorrido y quiero que te quedes con una idea clara. El cuerpo no sana por milagros ni por litros de agua, sana por equilibrio y tiempo. Tus riñones no necesitan más trabajo, necesitan descanso. Durante el día limpian tu sangre, filtran toxinas, equilibran el agua y los minerales, pero por la noche solo te piden algo muy simple, que los dejes respirar. Y ese respiro comienza cuando respetas su reloj. El horario ideal, la cena ligera, el último vaso de agua, la calma antes del sueño, todo forma parte de un mismo lenguaje, el del cuerpo que quiere vivir en orden con la naturaleza. No hay suplemento que iguale el poder de una noche bien sincronizada. Una sola semana aplicando esta rutina puede mejorar tu energía, tu presión y hasta tu estado de ánimo al despertar. A veces pensamos que la salud se construye con grandes sacrificios, pero la verdadera prevención ocurre en los gestos pequeños. En cenar a tiempo, en dormir sin pantallas, en elegir la calma antes del cansancio. Cada una de esas decisiones le dice a tu cuerpo, ya puedes reparar, ya puedes sanar. He visto a muchos pacientes cambiar sin medicinas nuevas, solo ajustando su horario. Personas que creían tener fatiga crónica y descubrieron que su problema era dormir en lucha con su propio reloj. Personas que despertaban con hinchazón y lograron que sus riñones descansaran tanto como su mente. Y no porque hicieran algo extraordinario, sino porque dejaron de forzarse a vivir contra su biología. El cuerpo es sabio, solo pide que lo escuches. Cuando respetas sus tiempos, él mismo activa los procesos de regeneración que ninguna pastilla puede reemplazar. Por eso este video no es una rutina más, es una invitación a recuperar la armonía con tu propio ritmo. Esta noche, cuando apagues la luz, recuerda todo lo que aprendiste. No te apresures a dormir. Agradece el día, siente tu respiración y piensa, ahora mis riñones también descansan. Esa simple conciencia marca la diferencia entre dormir y sanar. Y quiero dejarte con una frase que resume toda esta enseñanza. El descanso también es medicina. El cuerpo se cura cuando dejas de exigirle y comienzas a acompañarlo. Dime en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió o no sabías sobre tus hábitos nocturnos. Tal vez tu reflexión despierte conciencia en alguien más que aún no entiende que la noche también puede sanar. Porque al final, cuidar tus riñones no es solo evitar enfermedades, es aprender a vivir al ritmo del tiempo que te dio la vida. Y cuando logras eso, cada noche se convierte en una oportunidad silenciosa de volver a empezar.